Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente para compartir la lección. Bueno, ya vamos a iniciar la lección número 5 para el 23 de abril al 29 de abril. Todas las naciones Babel. Vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita a la altura de los cielos, Señor, que al estudiar nuestra lección usted nos puede dar sabiduría y entendimiento, Señor, y que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Génesis 11:9. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Miramos que después del diluvio, solo había una familia, Noé y sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, encontramos allí en Génesis 11 la Torre de Babel. ¿Qué pasó? Vamos a estudiar esta semana. Ah, Miramos allí en Génesis 9:18, y los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sem, Cam y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, ¿verdad? Ahora, el acto de Noé y su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. Las dos historias contienen temáticas en común: comer del fruto y terminar desnudos. Luego, algo para cubrirse, una maldición y una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y lamentablemente reanuda esa historia fallida. ¿Cómo nosotros podemos mirar que Eva miró su desnudez y Can vio la desnudez de su padre? Se le olvidó, ¿verdad?, que hay que honrar a su padre y a su madre. Como dice, lo encontramos ahí en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo podemos mirar también ahí en Efesios 2:6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero miramos que Can no pensó en su papá. Y cómo es triste, ¿no? De que en lugar de él de cubrir la desnudez de su padre, él fue a divulgarlo. Y eso es lo más horrible. Mas sin embargo encontramos que sus otros dos hermanos hacen lo contrario. Ellos van y cubren la desnudez de su padre. Pero, ¿qué hay de la descendencia de Can? Podemos mirar en Génesis 19:7 y 8. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagas maldad. Y miramos qué hicieron las hijas de Lot. Se metieron con su padre para tener hijos, y ahí es la descendencia. Horrible, ¿no? Tal vez cuando nosotros miramos nuestras acciones o, o cometemos pecado, creemos que no tiene consecuencia. Creemos que es algo fácil, que es algo sencillo, mas sin embargo, a través de la historia nos damos cuenta que todo eso tuvo consecuencia. Y es triste, ¿no? Que, que siendo Noé, lo miramos, vamos a leerlo antes en Génesis 1:7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El padre era justo, pero los hijos también tendrían que haber sido justos. Mas sin embargo hubo uno que no era justo. Miramos ahí en Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Es lo que te decía. ¿Cómo es la consecuencia del pecado y que podemos vivir con ella en esa consecuencia? Desafortunadamente hoy ocurre lo mismo. Dios te quiere bendecir, me quiere bendecir, quiere que yo sea una bendición para los que me rodean, pero más sin embargo yo soy el que decido, y muchas de las veces tomamos decisiones equivocadas que van a vivir nuestros hijos
con eso. Ah, el arrepentimiento, tanto como el perdón, es un don de Dios mediante Cristo, pero muchos no lo aceptamos. Algunos podemos ir a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión y creen que sus pecados han sido perdonados. No recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como deberían. No comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiar la custodia de su alma. Ese es el problema. Que en lugar de arrepentirme, yo sigo viviendo con eso. Triste, ¿no? Y podemos mirar allí en Génesis 9:28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Miramos ahí en Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. En Génesis 10, ¿cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? A veces pensamos que lo miramos así como simple, ¿no? No sé si tú alguna vez has pasado por ahí, por Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Pues si tú tienes tu Biblia por ahí a la mano, puedes leerla o verla por lo menos. Vas a encontrar toda la genealogía. Y tú dices tantos nombres. A muchas personas les aburre cuando tienen el año bíblico y llegan a Crónicas ahí, dicen ya no más. Más sin embargo, nos vamos a dar cuenta cómo es que es necesario que nosotros estudiemos la genealogía. Porque cuando tú sabes quién es tu papá, quién es tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tú sabes quién es tu descendencia, es interesante. Te das cuenta que tú no eres descendiente de un mono como muchos creen. Es extraordinario eso. La genealogía tiene tres funciones. En primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos, que se asocian con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. En segundo lugar, podemos mirar que demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo el vínculo claro entre el pasado y el presente. Y el tercer lugar nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. Y es por eso que podemos mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, todo tiene una secuencia. Pero ¿qué pasa cuando yo nada más creo en el Nuevo Testamento y echo a la basura el Antiguo Testamento? No tiene fundamento mi evangelio. Y es por eso que nosotros necesitamos mirar y estudiar y, lo más interesante, creer. ¿Sabes? Que en Génesis 46, 27, los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Acuérdate de ese número, 70. 70 ancianos de Israel, lo podemos mirar en Éxodo 24:9. La idea de corresponder a las 70 naciones y los 70 ancianos sugiere la misión de Israel hacia las naciones. En Deuteronomio 32:8, Dios estableció límites, pero ¿para qué? Vamos a mirarlo ahí en Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Por eso lo miramos también ahí en Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y todo lugar donde él había de ir. ¿Qué misión iban a hacer los 70? Predicar el evangelio. Podemos mirar que ese número 70 va a seguir y hasta Apocalipsis, los 70 ancianos. Podemos mirar ahí en Mateo de 1 al 17 que ahí está la genealogía, la historia de todo hasta Jesucristo. En Génesis 1:27 nos damos cuenta, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y es por eso que, ¿cómo termina la genealogía? En Lucas 3:38 dice, hijo de Adán, hijo de
Dios. Es interesante, ¿verdad? Vamos a ir allá a Génesis 11 del 1 al 4. Dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos. Escucha bien, estas palabras es importante que tú las sepas. Dice, salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué quería Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que todos se esparcieran, ¿verdad? Que se multiplicaran. Es interesante que Dios quería solamente un idioma, pero esparcidos. Ahora ellos tomaron una decisión equivocada. Ellos dijeron, hagamos un nombre, hagamos una torre, hagamos nosotros. Yo, mi voluntad, no la voluntad de Dios. Ir en contra de Dios es estar en problemas. Lo mismo que Dios dice allá en Génesis 1, 1.6, 1.9, 1.14, que Dios hizo, ellos también querían hacer lo mismo. ¿Qué estaban pensando ellos cuando en Génesis 1.26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen? Y nos damos cuenta ahí, en Génesis 11.4, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. La misma palabra, hagamos, nosotros hagamos. ¿A quién te recuerdas? Si aún no te recuerdas, vamos a ir allá a Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios creó un ángel hermoso, bello, con sabiduría, mas sin embargo él tomó la decisión equivocada, al igual que estas personas de Génesis 11. Pero en Génesis 11:2 dice, aconteció que cuando salieron al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Nabucodonosor, ¿te acuerdas de su reinado, de su poder? ¿A dónde lo llevó? A Sinar. Edifiquemos. ¿Qué decía Nabucodonosor? Esta es mi ciudad, esta es mi tierra, este es mi oro, esto es mío, yo lo edifiqué. Por eso cuando Dios lo confunde, Nabucodonosor, cuando se vuelve como un animal, él está diciendo, mira la gran ciudad con su muralla, todo de oro, yo la edifiqué, yo soy el dueño. No es así, ¿verdad? Lo mismo ocurre acá. No es el propósito de Dios. Pero más sin embargo, yo me quiero parecer a Dios. Yo muchas veces pienso que yo lo sé todo, que yo lo puedo todo, que yo puedo vivir mi manera. Pero nos equivocamos, porque yo sin Dios no soy nada. Tú sin Dios no eres nada. Lo podemos mirar a través de la historia. Un famoso escritor del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser igual a Dios. ¿Y te acuerdas en Génesis 3? Eva quería ser igual a Dios. Y desde entonces todo el mundo quiere ser igual a Dios. Muchos dicen, yo no necesito de Dios. ¿Para qué? Yo puedo solo. He vivido solo. La palabra de Dios se describe en dos bandos. Opuestos que fluyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. El bando está actuando constante sobre cada ser humano. Los que están bajo dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales, esos podrán discernir entre lo bueno y lo malo.
Mas los que deseen estar en armonía con los ángeles celestiales deberían ser sumamente fervientes y cumplir la voluntad de Dios. Pero más sin embargo, el otro bando está en contra de la voluntad de Dios, los que quieren hacer solamente su voluntad y cumplir sus propósitos. No es eso el deseo de Dios. ¿Qué más podemos mirar ahí en Génesis 15, 5 al 7? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje. Han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora en lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos así su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Sabes cuánto te ama Dios? Aquí descendió porque el pueblo quería hacer su propósito, no el propósito de él. Estaban en un mundo tan, podemos decirlo así, horrible, que se olvidaron de Dios. Se olvidaron de la creación, se olvidaron de todo, y ellos vivían para sí. Mas sin embargo, podemos mirar ahí que Él descendió. Ahí lo encontramos en Génesis 11, 5, 6 y 7. ¿A qué descendió? ¿Por qué descendió? Pero ahora yo te pregunto, cuando nosotros vamos allá a Lucas 1, 26 al 33, encontramos la historia que cómo nació Jesús, cómo descendió Jesús. Porque Él miró la decadencia de la humanidad. Este mundo estaba lleno de maldad, de pecado, al igual que ahora. Yo quiero decirte que así como lo describe en Lucas 1:26 en adelante, muy pronto sucederá lo mismo. Jesús va a descender porque la tierra está llegando a su fin, se está colmando de tanto pecado. Cada día es más y más. A eso descendió Jesús. ¿Y saben lo interesante? Que se hizo un ser humano. Se hizo carne para mostrarnos, para vivir con nosotros. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El aumento de su orgullo llegó a ser la memoria de su locura. Los hombres, sí, hoy, nosotros los seres humanos, seguimos el mismo sendero. Y muchos rechazamos la ley de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Lo mismo que él hizo en el cielo, quiere que nosotros hagamos también en la tierra. Cuando nosotros miramos Mateo 3:17, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchar la voz de Dios muchas de las veces es difícil, porque yo no quiero hacer su voluntad. Para Pedro, que él estaba ahí, escuchando la voz de Dios, era difícil despojarse de ese yo. Para mí es difícil despojarme de ese yo, que no me deja mirar, que no me deja escuchar esa voz, que no me deja aceptar esa voz. Y yo quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Él. ¿Sabes? Los constructores de torres en nuestros días, los incrédulos, formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra de Dios. El mundo que profesa ser cristiano, sí, pero muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan la torre como una manera de subir al cielo. Hoy es el día de investigar. Hoy es el día de que tú te puedes interesar en la palabra de Dios y míralo con tus propios ojos, lo que Dios quiere decirte. Sí, es interesante cuánto me ama Dios y cuánto Él estuvo dispuesto a hacer por amor a ti y por amor a mí. En Génesis 11, 8 y 9, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado su nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Y es por eso que Noé dijo en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Ese era el propósito. Lo podemos encontrar desde el principio en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Ese era el plan de Dios. Pero los constructores de la Torre de Babel, sí, dejaron la montaña para bajar a la llanura. ¿Te acuerdas de Lot? Dejó la montaña por llegar a la llanura. Y ahí se fue perdiendo cada vez más y más y más. Cuando yo me alejo de Cristo, cuando yo no creo en su palabra, cada día me voy alejando más de Él. Y he llegado a pensar, o has llegado a pensar, que tú lo puedes hacer solo. Es interesante que Babel significa puerta de Dios y tiene relación con el verbo balal, que significa confundir. Ellos pensaban que si lo hacían tan alto, esa torre, podían investigar por qué Dios había destruido con un diluvio la tierra. Ellos llegaron a pensar que entre más alto estuvieran, ellos podían ser como Dios. Entre más alto estuvieran, ellos llegaron a pensar que nada malo les podría suceder. Cuando Dios dijo que ya no iba a haber otro diluvio, era necesario creer. Pero más sin embargo, cuando yo no creo en la palabra de Dios, estoy en problema, así como ellos. Multiplicados, esparcidos. Y ellos no dijeron, vamos a unirnos. Hoy sucede lo mismo. ¿Tú has escuchado que las iglesias se quieren unir? ¿Ser solamente una iglesia? Yo te pregunto, ¿con qué propósito? Con el mismo propósito que Babel, que los de la torre. Hagamos un nombre, hagamos solamente una iglesia. No es eso lo que quiere Dios, no es el deseo de Dios. Cuando tú escuches eso, ponte a pensar un momento. Y sabes, te quiero decir que cuando eso que ahora se está hablando se llegue a consumar, Cristo estará pronto a descender. Y tienes que estar preparado. Pero mientras eso llega, yo necesito prepararme, necesito estudiar, necesito creer, necesito pedirle a Dios que me aumente mi fe y que yo pueda verle, que Él unja mis ojos con el yelmo de su Espíritu Santo, que toque mi corazón y lo transforme para que pueda sentir. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios, lo mismo que sucede. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardiles. Y es por eso que hay en Lucas 24:24, y aún los que se llaman ser cristianos, aún los que se llaman ser hijos de Dios, pueden ser engañados. Cuidado. Investiga por ti mismo, que nadie te engañe. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado de no intentar hacernos un nombre? ¿Por qué? No nos corresponde a nosotros. Por misericordia, Dios confundió su lenguaje y estorbó en su propósito de rebelión. ¿Sabes? No sé si por algún momento tú has llegado a pensar qué hubiese pasado si Dios los hubiese o les hubiese permitido seguir. Hubiese crecido la maldad, como Sodoma y Gomorra. Y muchos piensan, o muchos llegan a argumentar, que Dios es malo. Sí, que Dios fue malo con Canaán, que Dios fue malo con los de la Torre de Babel, que Dios no es justo. Dios es justo. Sí, Dios siempre ha querido lo mejor para ti, para mí. Desde Adán hasta estos días, el propósito de Dios sigue siendo el mismo, que tú seas feliz.
que tú creas en Él, que tú creas en la promesa. ¿Sabes? Dios, el hacedor de toda la humanidad, por la creación de los hombres, pertenece a una sola familia. Y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación. Sí, ese muro que no me hacía a mí llegar a Cristo. Ese muro que en el tiempo de Cristo vino a derribar. Porque Israel creía que solo podían ser salvos ellos. Los de la Torre de Babel pensaban que solo ellos podían ser salvos. Por eso estaban construyendo eso. Los fariseos de igual manera. Solo nosotros, porque somos judíos, somos israelitas, podemos ser salvos. Y Cristo vino a derribar ese muro de separación. Él quería que nosotros nos amáramos. Por eso San Juan, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama a Dios, el que no ha conocido a Dios, no le ama, porque Dios es amor. Dios siempre ha sido amor, desde la creación. Y cuando nosotros llegamos a amar a Dios, a creer en Dios, todo será diferente. Su amor es tan amplio, tan profundo, completo, que lo compenetra todo. Sí, ¿y sabes cuál más? Que a nosotros nos coloca al alcance del trono de Dios. Esa gracia que yo no merezco. Por eso cuando tú miras el arco iris, es el arco iris de la promesa. Y en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos creación de Él. Y el deseo de Él es que todos seamos sus hijos. Es interesante. ¿Sabes? ¿Cómo nosotros podemos estar preparados? ¿Cómo nosotros podemos estar listos para la venida de Cristo? ¿Cómo yo puedo creer? Solamente cuando yo vaya a la Biblia. Solo cuando yo le pida a Jesús que me dé sabiduría. Probablemente hasta este momento has caminado solo. Sí. Vacío. Sí. Sin esperanza. Mas Cristo en esta mañana te dice que hay esperanza, que hay solución. Y la solución de Él es, sí, es Él para tu vida, para mi vida. Y Él desea que yo vaya a Él, que tú vayas a Él y que crea en Él. Ese es el deseo. Pero ahora te toca decidir. Sí, tú tendrás que tomar esa decisión de creer o no creer, de ir o no ir. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tú puedas tomar la mejor decisión. Probablemente hasta este momento has pensado que tú lo puedes. No, mi hermano, no, mi amigo, no lo podemos. Necesitamos de Él. Escucha esa voz que escuchó Pedro, que escuchó Juan, que escuchó Santiago. Este es mi Hijo amado. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Por favor, le rogamos, le suplicamos que usted nos dé sabiduría para poder hacer lo bueno. Que nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. Que podamos ir cada día a las Escrituras y mirar el desenlace final. Cuando nosotros podamos entender Génesis, vamos a poder llegar a Apocalipsis y entender Apocalipsis, entender la esencia del Evangelio. Probablemente nos falta mucho por aprender, pero solo tomado de sus manos. Solo cuando usted dirija nuestra vida, vamos a poder entenderlo. Gracias, Cristo, por descender y mostrarnos ese camino, el camino hacia la tierra prometida. Por favor, le pedimos por nuestra familia, por nuestros amigos, por las iglesias, por aquellas personas que están en ese valle de la indecisión, que usted, Señor, usted los pueda convencer. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por ser bueno, muy bueno para con nosotros. Gracias por todo. Todos esos favores se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos en la próxima lección, si así Dios nos los permite. Bendiciones.